Año decisivo para Venezuela en materia política. ¿Será así? ¿Por qué dejo este interrogante en el aire? Porque vamos a abordar ese tema el día de hoy. Una semana muy noticiosa en un contexto que enmarca lo electoral, por supuesto, pero donde se ha hablado desde planes magnicidas, ataques terroristas, golpes de estados, lo que ha desatado también la reactivación de ese mecanismo furia bolivariana. Adicionalmente, se designa la nueva directiva del Tribunal Supremo de Justicia, brazo ejecutor del gobierno de Nicolás Maduro, y se cierra con anuncios económicos que de económicos no tienen nada al parecer. Pero bueno, mi invitado al día de hoy para abordar todo este contexto es Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido una vez más a mi programa Cara a Cara por Impacto Venezuela. ¿Cómo está, Bueno, profesor? muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir esta conversación contigo y con tu audiencia. Recuerdo que cuando lo tuve en mi programa fue en el año 2020, precisamente un año en el que Nicolás Maduro activó ese plan que es de Hugo Chávez, del fallecido presidente, llamado Furia Bolivariana. ¿Por qué quiero comenzar con esto? Porque eso lo desprende todos esos anuncios que hizo durante su memoria y cuenta sobre que frustró intentos de planes magnicidas, golpes de Estado, o sea, todo eso. Esto es cíclico, profesor, como hacerle entender al ciudadano de a pie que estamos en un año donde se esperan unas presidenciales, en donde viene una arremetida, viene otra vez que los quieren asesinar, que hay ataques, que hay persecución, que hay personas detenidas. ¿Por qué se da esta estrategia cada cierto tiempo y termina funcionando? Porque el resultado para ellos es que se mantienen en el poder. Bueno, creo que la respuesta te la das tú misma al final, ¿no? Se repite porque funciona. Y como ha funcionado, se ha repetido una y otra vez. Pero la realidad del asunto es que yo hoy en este momento tengo dudas de que siga funcionando. Y tengo dudas de que siga funcionando porque la credibilidad del gobierno está en su peor momento. Porque hoy en día 85% del país creen que es necesario un cambio de gobierno y porque estas narrativas sobre magnicidios y sobre otras cosas, pues al final hoy en día digamos que se sienten menos verosímiles, la gente cree mucho menos en ellas, ¿no? Pero además hay un cambio que es fundamental, ¿no? Y yo diría que ese cambio fundamental es que eso, que además me hace mucha gracia el nombre de furia bolivariana, porque yo sí creo que hay furia, pero yo creo que hay furia contra el gobierno, la realidad del asunto. Yo creo que el país decidió cambiar, creo que una expresión de ese deseo de cambio fue muy claro en esa primaria del 22 de octubre, donde mucha gente, a riesgo de que las identificaran, a riesgo de que le quitaran los CLAP o a riesgo de que la votaran de su trabajo, la gente salió a votar masivamente. Hay que recordar que es una primaria, no es una elección nacional, por lo tanto lo que vimos allí es muy significativo, no es ese tipo de elecciones de la oposición que pasan desapercibidas, sino que esto fue evidente, obvio para todo el mundo, pero para mí incluso fue más importante todavía el referéndum por el Esequibo. ¿Y por qué fue mucho más importante? Bueno, porque en el referéndum del Esequibo no hubo partidos que se opusieran al gobierno, ni líderes políticos que se opusieran al referéndum del Esequibo, y sin embargo la gente decidió no participar en el referéndum del Esequibo cuando sabía que sin lugar a dudas era muy fácil identificar quiénes habían votado o no, Super. era muy fácil saber si la gente había acudido a las urnas o no había acudido y se hizo evidente en la calle que la gente no había acudido. Y hoy en día nosotros estamos viendo que pese al anuncio que hizo el Consejo Nacional Electoral, seguimos esperando que se publiquen las actas para corroborar si las actas de los centros definitivamente se corresponden con el anuncio oficial y suman las cifras que dice el anuncio oficial. Pero hasta ahora no hemos tenido manera de poder ver, de conocer esa data individual de cada mesa de votación. Entonces allí esto te indica que el país ha cambiado. Y te doy un tercer dato que no es menos importante. En nuestras encuestas, en nuestros estudios de opinión, hoy en día, a diferencia de lo que sucedía en el pasado, cuando tú le preguntas a la gente quién puede digamos, hacer ese cambio que el país reclama. En el pasado la gente te decía los militares, los americanos, el gobierno interino, o te nombraban una figura política particular.
Hoy en día la gente te dice, nosotros somos responsables de hacer ese cambio. ¿Y eso qué implica? Bueno, eso que los psicólogos llaman un cambio de locus. Estamos pasando de un locus de control externo, donde yo espero que alguien lo haga por mí, a un locus de control interno, donde la gente dice, lo tengo que hacer yo, porque si yo no lo hago, nadie lo hace. Entonces yo creo que hay un cambio muy importante a nivel sociopolítico. Por eso precisamente es que se activa este plan y quiero traer a colación los antecedentes que dejó en el año 2020. Casas rayadas con amenazas, con el sello de furia bolivariana, dirigentes amedrentados, golpeados, arrestados. Eso se puede repetir. Este plan es una licencia para intimidar, para poder controlar a la sociedad, porque lo que usted habla es muy lógico. O sea, la sociedad ya entendió que el problema se resuelve o lo resuelven los venezolanos. Pero ¿y si me amenazan y me ponen un arma? Sí, yo lo que creo es que va a haber muchos intentos por amedrentar a la población, por desmovilizarla, por hacer inclusive que no salgan a votar cuando llegue el momento de una elección. Y nuevamente tengo dudas de que vaya a funcionar de la misma manera. Y tengo dudas de que vaya a funcionar de la misma manera porque no funcionó la movilización para el referéndum por el Esequibo. Entonces eso quiere decir que los activistas hoy que están dispuestos a hacer cosas a favor del gobierno de manera incondicional, pues son muchos menos. Por muchas razones, porque están decepcionados, porque los recursos no le llegan, porque los dejaron abandonados y ahora como es año electoral, pues todo el mundo los quiere otra vez haciendo lo que el gobierno pida. Y yo creo nuevamente que esa situación ha cambiado. Siempre va a haber alguien que quiere apuntarse puntos con el gobierno, que quiere lucir como mucho más leal, que quiere y que hará lo que le pidan, pero yo creo que la cantidad de personas que están dispuestas a actuar de esa manera porque creen en el gobierno, porque creen en el proyecto, son muchos menos de las que teníamos hace unos años atrás, pero inmensamente muchísimas menos personas. Profesor, Bien. hay desconfianza en no en la institución como tal, sino en las personas que dirigen las instituciones públicas del país por todo lo que ha ocurrido. Prueba de ello es la directiva del Consejo Nacional Electoral, pero también la del Tribunal Supremo de Justicia, y recientemente se designó nueva directiva cuya presidenta es Carislia Rodríguez, figura que anuló la primaria de la oposición, es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, y como lo dije al inicio del programa, estas instituciones siempre se les ha señalado por ser brazos ejecutores de la voluntad, no del venezolano, sino del gobierno. Entonces, ¿qué viene detrás de esto? De esta designación en este momento, año electoral, donde Maduro, quiero aclarar también que dijo recientemente, con o sin sanciones, con o sin complots, vamos a presidenciales este 2024, pero el Consejo Nacional Electoral determina la fecha. Sí, yo creo que nosotros definitivamente no hay duda de que vamos a una elección en el 2024. Lo que no tenemos claro es cuáles van a ser las reglas de esa elección, quiénes van a participar en esa elección y cuándo es esa elección. No tenemos ninguna de esas tres cosas. ¿Y por qué? Porque el gobierno básicamente va recalibrando la situación, va recalculando la situación y va a tratar de jugar con reglas que le garanticen su triunfo, con candidatos que no le representen un problema y con fechas que le den una ventaja en un momento determinado. Eso es un poco parte del juego. Ahora, uno de los grandes problemas que tenemos a nivel institucional en Venezuela es que hoy en día las instituciones no son vistas como independientes, como sucede en cualquier democracia, donde los poderes públicos tienen independencia y hacen unos contrapesos a los otros y se controlan unos a los otros. Hoy la gente ve al gobierno como un todo, que incluye todos los poderes, el CNE, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, todo como un todo. Y la realidad del asunto es que todo el gobierno tiene unos niveles de deslegitimidad muy altos en la actualidad. La gente sencillamente no cree en las instituciones, no cree en los actores que están en esas instituciones y quieren que haya un cambio, digamos, en todo esto, un cambio total en toda esta situación. Y eso es muy difícil para el gobierno revertir esa situación sin que efectivamente haya un cambio de régimen, un cambio de gobierno. Entonces lo que sí creo es que hay una tremenda incertidumbre, con toda razón. Creo que el gobierno tiene la intención de hacer todo lo que sea necesario para mantenerse en el poder, pero la pregunta para mí más importante no es lo que el gobierno quiere hacer, eso todo lo tenemos claro, hará todo o intentará hacer todo lo que necesite para mantenerse en el poder.
La pregunta para mí es, al día de hoy, año 2024, ¿qué puede hacer el gobierno para mantenerse en el poder? Porque por querer, va a querer hacer cualquier cosa que sea necesaria. La pregunta es, ¿qué puede hacer? Y esa pregunta, por supuesto, también aplica al lado de la oposición. ¿Qué puede hacer la oposición para cambiar esa situación? Nuevamente, todos tenemos claro lo que quiere la oposición, un cambio político. La oposición quiere colocarse en el gobierno y transformar el régimen político y hacer las cosas de otra manera, o por lo menos eso es lo que todos queremos. ¿Y cómo se ve a la oposición hoy en día, profesor? Cómo la aprecia el ciudadano de a pie? ¿Cómo la percibe? ¿Cómo está esa figura de María Corina Machado en este momento? Sí, bueno, yo creo que la gente escogió a María Corina Machado primero porque la vio distinta al resto de la Pero oposición. fue muy criticada en años anteriores, ahora sí la quieren. Pero la realidad es que la gente la ve distinta a otros actores políticos. Entonces la gente no quiso repetir con los mismos actores, sino buscar algo totalmente distinto, algo radicalmente distinto. Y por otro lado la ven como una figura fuerte, ¿ok? Pero ahora toca el momento de demostrar eso, toca el momento de tomar la iniciativa y demostrar que podemos hacer cosas que otros no pudieron hacer. Y ahí está el gran reto para María Corina Machado, que sea capaz de hacer cosas que otros en su momento no pudieron hacer, pese a que tuvieron el apoyo. No hay ninguna duda que el gobierno interino tuvo mucho apoyo en su momento, claro. No hay ninguna duda que la asamblea del 2015 tuvo mucho apoyo en su momento, pero la realidad del asunto es que no fueron capaces de concretar el cambio político. Bueno, María Corina Machado ahorita tiene esa oportunidad, tiene el apoyo del país, tiene la legitimidad, tiene un liderazgo indiscutible. ¿Cómo hacerlo, profesor? Después de haber ganado con el 92% de los votos y ahora toca hacerlo. Bueno, a ver, esa es una pregunta muy difícil que creo que da para varios programas y yo no estoy muy seguro de tener la respuesta. Yo puedo tener hipótesis sobre las jugadas que son necesarias, pero hay algo de lo cual yo estoy convencido. Si a María Corina Machado, después de haberla elegido como líder de la oposición, se le deja sola, su suerte no va a ser distinta a la de otros, ¿ok? María Corina Machado necesita el acompañamiento de todo el país para poder hacer una diferencia. Y normalmente cuando ocurren procesos de cambio político, ocurren porque el país acompaña el liderazgo político. Y ahí hay una cosa que es muy interesante en relación a lo que tú decías con el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué se cambian a todas estas figuras? Alguien me preguntaba ayer, me decía, pero es que el otro tribunal que fue nombrado por esta misma asamblea no era lo suficientemente bueno para ellos. Y mi respuesta fue, bueno, yo creo que no, porque si no, no lo hubieran cambiado. Sale Gladys Gutiérrez. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Bueno, que normalmente cuando tú tienes transiciones, en las transiciones que ha habido en los últimos 3 años en el mundo, inclusive en las últimas que ha habido en los últimos 10 años en el mundo, los poderes judiciales han tenido un rol. ¿En qué sentido? En que llegado el momento de tomar una decisión, han tomado una decisión contra el gobierno, contra el incumbente. Y eso lo hemos visto en muchos casos alrededor del mundo. Entonces, yo creo que el gobierno temía a un poder judicial que se le separara y que tomara una decisión contra él. Y creo que en esta ocasión lo que trató de hacer es tener un Tribunal Supremo de Justicia que fuera completamente incondicional y que no le generara ninguna sorpresa de último minuto. Pero el otro elemento que es necesario, que es importante, es el acompañamiento de la gente. Por supuesto, en ese acompañamiento de la gente, el líder tiene un papel fundamental. El líder tiene que decirle a su gente cuál es su rol. El líder tiene que decirle a la gente en qué forma necesita que lo acompañe, pero la gente tiene que involucrarse en el proceso. Pero hay una pregunta que me hace ruido. Siempre se ha hablado de las fricciones dentro del chavismo, al madurismo, porque hay madurismo, hay chavismo. Y nos dimos cuenta con lo que dijo Maduro hace días de que con o sin ataques o sin sanciones, con o sin sanciones, vamos a elecciones. Ahí le está llevando a la contraria el número 2 del chavismo, que Diosdado Cabello, que dijo, hasta que no levanten en totalidad las sanciones, no hay elecciones. Entonces, ¿qué está ocurriendo allí? Usted hablaba de que había miedo, cambiaron a la directiva y pusieron a una persona que figura como muy cercana a Nicolás Maduro, pero entonces ahora se está como mostrando un poquito más esa fricción, no hay un liderazgo, no se sabe si Maduro va a la reelección o no porque no lo han dicho. Bueno, a ver, en primer lugar yo apostaría, y por favor mantengan la grabación de este programa, que Nicolás Maduro va a la elección. O sea, hasta ahora no hay ninguna señal de que él no va a ser el candidato. Y podemos revisar un tiempo después la grabación
para ver si eso se cumplió o no. Me puedo equivocar, pero yo hasta ahora no veo ninguna señal de que vaya a haber un cambio de candidatura allí. La segunda cosa que es importante, hoy en día es difícil afirmar que Diosdado Cabello es el segundo del chavismo. La realidad del asunto es que el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto del chavismo son el círculo íntimo de Maduro, son quienes controlan el poder. Y allí quienes están, bueno, allí sin lugar a dudas están los hermanos Rodríguez, ahí sin lugar a dudas está Vladimir Padrino López, ahí sin lugar a dudas hay otros actores que yo no quisiera colocarlos en orden, pero la realidad del asunto es que hay gente mucho más cercana a la figura de Maduro que, por ejemplo, lo que es hoy Diosdado Cabello en relación a Maduro, no al partido, ¿no? Sino a Maduro propiamente. Entonces, eso es importante tomarlo allí en cuenta. Hoy Maduro ha desplazado a todos los actores y él es el centro del poder en el gobierno y es el centro del poder en el PSUV. Esa es la realidad del asunto. Lo otro que es importante señalar es que aparte de que no vemos ninguna señal de que vaya a haber cambio, en todo gobierno, en todo régimen hay fricciones. Ningún régimen es monolítico, hay diferencias. Pero ¿qué mantiene entonces cohesionado a todo el grupo a pesar de las diferencias? Nosotros hemos visto muchas veces en los programas de Diosdado Cabello cómo él afirma cosas que después no terminan sucediendo. Por ejemplo, no va a haber primaria, hubo primaria, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que Diosdado Cabello no tenga poder dentro del chavismo. Sin lugar a dudas lo tiene. Pero sin lugar a dudas, él no es quien marca las líneas en el gobierno. Bueno, entonces, se dice que son los hermanos Rodríguez. Exacto. Entonces aquí básicamente lo que sí hay, yo creo que quien marca las líneas es Maduro y entre sus aliados más cercanos están los hermanos Rodríguez. Sí. Pero yo creo que esas fracturas no terminan de alguna manera de abrirse, no terminan de fraccionar, de fracturar al partido, porque el miedo cohesiona. Y cuando se siente que puede haber un cambio político, todos sienten que es mucho más peligroso atacarnos entre nosotros y terminar perdiendo el poder que concentrarnos en atacar al adversario político, sea la oposición, para hacer el mejor esfuerzo por mantener el poder. Entonces aquí el gran pegamento que mantiene a todo el oficialismo cohesionado es el miedo a las consecuencias de perder el poder. Claro. Ahora sí, para cerrar ya, creo que ya nos pasamos hasta de tiempo. Pero está muy interesante el tema porque es lo que estamos viviendo, es la actualidad y es importante que todos los venezolanos estemos al día. Se hablaba también de una recuperación económica en el 2023, una leve recuperación. Nicolás Maduro podrá comprar conciencias, podrá cambiar eso que usted hablaba psicológicamente de los venezolanos que dicen que ya no creen, que ya... con un aumento de bonos cuando el sueldo mínimo quedó igual, 130 bolívares, equivalente a $3, que con eso no se compra nada, creo que se paga una carrera y de la esquina a 2 cuadras, y en moto. Pero seguir metiendo bonos tras bonos le va a funcionar. ¿Cómo ve económicamente a Venezuela este 2024? A ver, lamentablemente, sin un cambio de gobierno, es muy difícil que haya un cambio importante en materia económica. Puede haber pañitos calientes, que hoy en día ni tan siquiera llegan a ser calientes, están entre fríos y tibios, pero al final del día no puede haber un cambio económico sin cambio político. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque para este gobierno las decisiones económicas están vinculadas con lo político. Y este es un gobierno que durante mucho tiempo, inclusive desde los tiempos de Hugo Chávez, dependió en buena medida de generar una dinámica clientelar con sus electores. O sea, el gobierno necesitaba, para tener el apoyo que siempre ha tenido, mantener una relación de dependencia con sus electores. Y al final del día entonces necesitaba que el elector dependiera del CLAP, del bono, de la ayuda del gobierno, de las dádivas, de todo lo que el gobierno pudiera dar. ¿Por qué? Porque en la medida que el ciudadano no depende de eso, pues sencillamente no te debe nada y va a votar por ti si le gusta lo que tú estás haciendo y va a votar contra ti el día que no le guste. Pero si mi trabajo, mi bienestar, mi comida, mi medicina depende del gobierno, entonces yo, aunque no esté de acuerdo con lo que el gobierno hace, termino votando por el gobierno. El problema cuál es que esa es una dinámica que primero necesita de muchos recursos, mucho dinero, y después con el tiempo se vuelve insostenible, porque cada vez es más costosa, cada vez cuesta más dinero.
y al final del día tú no tienes manera de volver a reconstruir esos niveles de dependencia si tú no tienes los ingresos que, por ejemplo, disfrutó Chávez en su gobierno, que fueron muy altos, y posiblemente no los tengas más nunca, pero inclusive con buenos ingresos vas a tener siempre el problema de que esas dinámicas cada vez... ¿Y el venezolano ya lo entendió? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y creo que es tanto lo entendió que el venezolano que hace algunos años atrás repudiaba cualquier cosa que se pareciera a un discurso liberal, como el de María Corina Machado, hoy en día empiezan a estar más de acuerdo. Y cuando tú haces los estudios de opinión, tú te encuentras que el venezolano dice, yo no quiero nada del gobierno, yo quiero que me dejen trabajar, yo quiero progresar por mi trabajo, yo quiero tener oportunidades para progresar. Entonces pareciera que el venezolano cada día tiene menos la mira puesta en que su bienestar depende de que el gobierno le dé algo y más su mira puesta en que si las condiciones fueran las adecuadas y yo tuviera oportunidades, yo podría progresar. Y yo creo que ese es el tipo de país que el venezolano empieza a acariciar, empieza a desear. Y creo que eso hace la diferencia. Entonces, la realidad del asunto es que más allá de pequeños pañitos calientes, de pequeños momentos donde hay un poquito más de bienestar, la realidad es que lo que la gente busca, lo que la gente añora, no lo va a tener mientras no haya un cambio de régimen político. El papel de Alex Saab en el área económica del país, ¿eso va a generar confianza en inversionistas? Bueno, fíjate que justamente la pregunta que tú te haces es la que yo me hago. Yo no creo que tenga ninguna lógica colocar a la figura de Alex Saab frente a una oficina de inversión cuando Alex Saab tiene los cuestionamientos que tiene. Yo creo que eso no genera ninguna confianza en los inversionistas. ¿Cuál es el empeño del gobierno en resaltar, en resarcir los daños que tuvo Alex Saab por su detención y por todo esto y colocarlo en una posición privilegiada y tratar de lavar su imagen? Lo desconozco. Debe haber algo que tiene Alex Saab que al gobierno le interesa mucho, pero la realidad del asunto es que la inversión nunca va a aumentar porque Alex Saab esté al frente. Al contrario, va a haber miedo y va a haber cuestionamientos a que alguien con los cuestionamientos que levanta Alex Saab esté frente a esto. Entonces es bastante difícil de entender esa dinámica, igual que es difícil entender que Alex Saab forme parte de una mesa de negociación cuando yo apostaría a que difícilmente, veo casi imposible que Alex Saab se atreva a salir del país nuevamente. Claro. ¿Okay? Lo veo casi imposible. Las negociaciones están paralizadas. Y creo que por esa razón quizás mantienen a la esposa también en la mesa de negociación porque Alex Saab posiblemente se niegue a viajar y tenga que ir ella a estos procesos y posiblemente quien lo haga sea ella. Pero no entiendo esa lógica. O sea, claro, esa lógica no la entendemos porque no sabemos qué hay detrás de la relación gobierno con Alex Saab y qué tan importante sigue siendo Alex Saab para el gobierno. Pero definitivamente Alex Saab no es un imán para la inversión extranjera, por lo menos no para el tipo de inversión que los venezolanos quisiéramos ver. ¿Cómo ve la participación de Estados Unidos en todo este tema? ¿Cree que van a levantar las sanciones completas? No creo que lo hagan si no hay un acuerdo en lo político, lo veo difícil, ¿ok? Creo que si llegara a pasar estarían cometiendo un error porque se quedan sin cartas para negociar y creo que un levantamiento completo de sanciones es posible ante un acuerdo que permita condiciones plenas para ir a una elección democrática abierta, donde todos puedan participar y donde puedan participar bajo reglas claras. Creo que si eso no se da, los Estados Unidos no van a levantar las sanciones y creo que si las levantaran, eso se va a convertir en un issue de cara a la elección en los mismos Estados Unidos. Creo que los republicanos inmediatamente saltarían a la yugular de Biden para criticarlo por haber levantado las sanciones a Venezuela y por haber abandonado al pueblo venezolano en este proceso. Y ahí quiero agregar un segundo para agregar algo que es importantísimo. Se está generando la matriz de opinión, por supuesto el gobierno es el principal interesado en generarla, de que con el levantamiento de las sanciones termina la migración. Y la realidad del asunto es que nuestros estudios, nuestra percepción es que si no hay cambio de gobierno, la migración se dispara aunque haya levantamiento de sanciones. ¿Y se dispara por qué? Porque la gente quiere para sus hijos, para su futuro, algo distinto y si no lo consigue aquí, lo va a buscar en otro lado. Y nosotros podemos tener una ola muy migratoria, muy importante de cara al 2025 si en el 2024 no se produce un cambio de gobierno en Venezuela. Esperemos que haya un cambio
positivo para nuestro país, porque todos apostamos a eso. Yo sigo en Venezuela, seguiré en Venezuela, trabajando por y para ustedes para mantenerlos informados. Profesor, gracias una vez Muchas más gracias. por aceptar esta entrevista a través de Impacto Venezuela. A toda mi audiencia también muchísimas gracias siempre por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Recuerden que tenemos más información a través de www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos en una próxima entrega.